Lo que estamos viendo en Ámsterdam, tú me preguntas sobre el mini pogromo que sucedió en Ámsterdam, eso lo están haciendo los musulmanes. Esto lo están haciendo musulmanes en Holanda. Si la ideología de esta gente es destruir el orden occidental, el orden liberal occidental, que está construido con leyes que protegen nuestros derechos humanos y nuestras libertades de expresión y nuestras libertades de pensamiento, de asociación, de culto. Si los yihadistas musulmanes quieren destruir todo eso, pues entonces tenemos todo, estamos en nuestro derecho de expulsarlos de nuestros países occidentales. Francisco, otro tema que nos está pidiendo el público que hablemos es sobre los ataques en Ámsterdam, los ataques Mm, antisemitas. ujú. Pues un poco quería ver tus comentarios generales. ¿Qué significa esos ataques ya mucho más abiertos, antisemitas? ¿Y cuál debería ser la reacción? ¿Qué deberíamos de exigir a nuestros gobernantes, a la policía, a la misma población? Mira, una ventana Overton que se está moviendo tiene que ver con la cuestión de los inmigrantes en Occidente. Mm, Trump está anunciando que va a deportar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, lo cual pues tiene perfecto sentido. Si hay inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, pues obviamente que es legal deportarlos. Eh, y el hecho de que Trump tenga la firmeza y la valentía de dar ese paso mueve la ventana Overton sobre qué hacer con los inmigrantes ilegales. Eh, y eso permite que ahora haya una discusión en Europa sobre qué hacer con los inmigrantes musulmanes que quiebran la ley. Porque los musulmanes en toda Europa están quebrando la ley. Y eso quiere, no, obviamente no todos, pero muchos son yihadistas, han sido adoctrinados por todas estas mezquitas que construyeron los estados yihadistas, como Qatar, como Kuwait, inclusive Irán, Turquía, Emiratos, etcétera, han estado financiando la construcción de mezquitas en toda Europa, eh, pobladas de clérigos musulmanes totalmente radicalizados que instruyen a sus fieles que están esperando el momento de tomar el poder en Europa y perseguir a todos los infieles. Bueno, lo que estamos viendo en Ámsterdam, tú me preguntas sobre el mini pogromo que sucedió en Ámsterdam, eso lo están haciendo los musulmanes. Esto lo están haciendo musulmanes en Holanda. Entonces, ahora se vuelve posible una verdadera discusión sobre deportar a los musulmanes en Europa que quiebren la ley. ¿Por qué no? Si la ideología de esta gente es destruir el orden occidental, el orden liberal occidental, que está construido con leyes que protegen nuestros derechos humanos y nuestras libertades de expresión y nuestras libertades de pensamiento, de asociación, de culto, si los yihadistas musulmanes quieren destruir todo eso, pues entonces tenemos todo, estamos en nuestro derecho de expulsarlos de nuestros países occidentales. Y de hecho, Geert Wilders, que ahora es el político más relevante en Holanda, lleva años diciendo que debe haber una deportación de los musulmanes que quiebren la ley en Holanda. Ahora que Trump es presidente en Estados Unidos, esa conversación se vuelve mucho más posible en toda Europa y permite que los políticos que apoyen estas políticas en Europa se vuelvan relevantes en sus países, como se ha vuelto Geert Wilders, y que defendamos digamos, la tradición liberal de derechos humanos que los occidentales construimos con muchísimo trabajo, apoyándonos en los valores judeocristianos que heredamos pues de todo el cauce, como yo lo he llamado, semitista, ¿no? Que esto viene desde Mesopotamia, ¿no? Pero son valores que la tradición judio-cristiana maduró en nuestras sociedades y que nos permitió construir las democracias modernas. En mi opinión, estamos todavía a tiempo de evitar que el yihadismo destruya nuestras democracias, y una de las cosas que tenemos que considerar es simplemente sacar a esta gente de nuestros países si no están dispuestos a respetar nuestras leyes y nuestros derechos y nuestras libertades.
No, creo que fue Karl Popper el que dijo famosamente que la tolerancia ilimitada lleva al fin de la tolerancia, ¿no? Porque Exacto. si nosotros toleramos al intolerante, entonces pues eventualmente toma un control donde pues, lo que él dice es lo que se hace, ¿no? Y entonces acabamos destruyendo estas sociedades que valoramos. Sin embargo, y eso hace mucho sentido, sin embargo aquí la pregunta también es, ¿cómo podemos tomar estas posturas de defendernos como cultura occidental judeocristiana sin caer en un racismo? Sin valorando esta libertad de culto, ¿no? Está diciendo, oye, pues tenemos un problema con los musulmanes, pero también queremos que en nuestros países haya libertad de culto, en países europeos Claro. occidentales. Entonces, ¿cómo hacer esta dinámica donde sí nos defendemos, pero también tienen sus derechos como extranjeros, como Sí, mira, individuos? yo soy muy fan de Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali es de origen musulmán, somalí. De hecho, ella creció en el movimiento de la hermandad musulmana y se ha convertido, ella se refugió en Holanda del Islam, cuando se dio cuenta el horror que es el Islam, se refugió en Holanda y se convirtió en un político muy relevante en Holanda y ahora está refugiada en Estados Unidos porque como demuestra este mini pogromo en Ámsterdam, los disidentes musulmanes están en grave peligro ahora inclusive en las sociedades europeas donde ella se había inicialmente refugiado. Entonces ella ahora vive en Estados Unidos y se ha vuelto una comentarista, una intelectual muy, muy importante como defensora de Occidente. Y yo soy su seguidor. A mí me encantan los argumentos de Ayaan Hirsi Ali y lo que ella dice, y yo lo sostengo también, es que Occidente debe de ser el refugio para los musulmanes que quieren escapar el Islam. Esta no es una posición racista. Esta no es una posición que dice los musulmanes son malos. No, lo que es malo es el yihadismo. Y todos los musulmanes que se quieren refugiar del yihadismo son bienvenidos en Occidente. Por supuesto. Y esta es una postura que encontramos en la derecha de hoy. Es algo muy curioso lo que ha sucedido porque tradicionalmente la derecha era donde estaba alojado el racismo. Pero hoy en día el racismo está alojado en la izquierda. Todo esto que llaman el woke, etcétera, se ha convertido en un movimiento racista en contra de los blancos y en contra de toda la gente que quiere resistir el yihadismo. Se supone que esa gente es racista. No es cierto. La gente que quiere resistir el yihadismo es justamente la gente que está defendiendo los valores modernos liberales de Occidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar convertirnos en racistas? Pues simplemente defender los valores liberales occidentales, ¿no? Y tenemos que ser un refugio para los musulmanes que quieren escapar el Islam, como fuimos para Ayaan Hirsi Ali, de la misma forma que fuimos un refugio para los los esclavos que vivían en los países comunistas y que en la primera oportunidad que tenían se refugiaban en los países democráticos occidentales, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser ese refugio para los musulmanes que quieren escapar del Islam e importar esos musulmanes que se están emancipando y que quieren ser occidentales en vez de importar yihadistas, que es lo que hemos estado haciendo. Y otra pregunta aquí que tenemos que se me hace muy buena es, ¿qué hacer con la gente que ya es europea? Esos musulmanes que tienen esta ideología, que ya nació en Europa, a lo mejor segunda, tercera generación. Esos no los puedes deportar. No, esa es una pregunta muy difícil, pero yo creo que esa la podemos diferir. La podemos diferir, nos podemos ocupar primero de la gente que comete crímenes y de la gente que está ilegalmente en nuestros países occidentales. Y luego ese proceso, esa política va a contribuir a cambiar mucho el discurso y va a mover la ventana Overton y va a cambiar el clima político en nuestros países occidentales. Y uno de los efectos que eso va a tener, en mi opinión, es que va a volver a los musulmanes que ya tienen nacionalidad occidental más tímidos, ¿no? Se van a sentir menos confiados de expresar su yihadismo, de amedrentar a los occidentales, de intimidarlos, etcétera. Y eso va a contribuir a cambiar el clima, digamos, pedagógico. Una cosa que sí podemos hacer
sin deportar a nadie, es cerrar las mezquitas. Si las mezquitas están, si podemos documentar que los clérigos musulmanes en estas mezquitas que se han construido en Occidente están predicando la destrucción de Occidente, pues las cerramos. No permitiríamos centros de adoctrinamiento nazi. Eso no lo permitiríamos, porque los nazis están predicando el exterminio de las poblaciones que no están de acuerdo con ellos o que ellos consideran inferiores. Eso es totalmente inaceptable. Esto nos regresa a la paradoja de la democracia que identificaba Karl Popper. Entonces, si no podemos permitir centros de adoctrinamiento nazi, pues tampoco podemos permitir mezquitas yihadistas que le están diciendo a los musulmanes que su tarea es destruir a los infieles.